Queridos amigos, continuamos con el segundo punto que habíamos visto, seguimos repasando, habíamos recordado una catequesis de su santidad Francisco, en donde él nos recordaba que Jesús había elegido para que continúe su misión a los apóstoles, y nos decía que ser apóstoles consiste en rezar y predicar, y fueron ellos quienes justamente pusieron los cimientos de la iglesia. Nosotros también debemos hacer lo mismo que hacen los apóstoles, los discípulos del Señor, de poder orar y predicar. Habíamos visto en la primera parte la oración y ahora la predicación para poder ser verdaderos discípulos, apóstoles del Señor, poder continuar la misma misión que hacían aquellos que el mismo Señor había elegido, ¿no? Habíamos compartido que en algunos otros momentos en oración también fue eligiendo Jesús a sus apóstoles, aquellos que iban a continuar la misión. Habíamos visto también y recordado lo que nos hacía y decía, lo que decía y hacía Santo Domingo de Guzmán, quien fuera el formador y el fundador de la congregación de los dominicos, y él nos decía: contemplación y enseñanza. Primero contemplar y luego enseñar. Primero hablar con Dios, debemos primero hablar con Dios para luego poder hablar de Dios, estando en oración y luego poder estando en predicación. Y esto es muy bonito porque tiene como toda una continuidad del taller, de todo lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, lo que queremos volcar justamente a la praxis. También habíamos visto las recomendaciones del apóstol San Pablo a uno de sus discípulos que encontramos en las Sagradas Escrituras, que hay dos libros, la primera es la primera de Timoteo y en la segunda de Timoteo, que son dos cartas pastorales, en donde en uno de sus capítulos nos recuerda que habíamos visto que San Pablo le da la recomendación de enseñar las Escrituras, es decir, de hablar de Dios. Debemos predicar la palabra de Dios sin miedos, debemos predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, en todo momento y en todo lugar. Debemos predicar en las redes, en las calles, en las familias, en los ámbitos sociales, familiares, laborales, en todo tiempo y en todo lugar debemos predicar la palabra de Dios. Y justamente recordábamos también aquello que hacía y decía Jesús, que justamente él lo volvía a la praxis, lo que él estaba leyendo, y ahí vamos a compartir aquello que decíamos que era lo central de este taller de evangelización. La palabra de Dios que habíamos compartido es el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, en los versos 18 y subsiguientes. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, y dar la libertad a los oprimidos. Palabra de Dios. Y habíamos dejado proclamar un año de gracia para la parte de visión, en donde veíamos que comenzó a decirles, dice el 21 del capítulo 4 de Lucas, donde Jesús empieza a predicar lo que estaba leyendo. Ya habíamos visto que Jesús, estando en oración, y ahora está en momento de predicación. Debemos también orar, como decía Santo Domingo, y predicar de la misma manera que lo hacía Jesús. En este taller te invito a que también podamos continuar la misión que Jesús nos encomienda a cada uno de nosotros: oración y predicación.